pues esta pregunta que hace Chayo la contesto para todos y la grabo para que esté en el video que quiero que todos tengan. Por eso quiero los correos de todos para que les llegue. Yo lo subo a YouTube y luego lo mando la liga a su correo para que lo puedan, o a su celular, para que puedan verlo sin necesidad de cargar de bytes o de gigas su aparato, porque la liga que pican en YouTube no carga el aparato de manera que pierda la memoria. Por eso me interesa mucho que todos me den sus datos para que todos tengan acceso a este material. La pregunta de Chayo es muy importante. Entonces es bueno crecer en un ambiente. A ver, yo voy a hablar un poco por mí, ¿sí? Yo crecí en un ambiente absolutamente estructurado. Como se lo platicaba a mi buena amiga por ahí, Paula, yo fui educado a lo militar. Yo sabía que todos los días no había más que una sopa. Bañarse a las 6 de la mañana con agua helada, aunque fuera invierno. No había manera de bañarse con agua caliente. Era imposible. Cómo agradezco eso, porque nos dio una capacidad físico-atlética de primer nivel. Una violación a una norma era invariablemente seguida de una consecuencia no negociable. No había manera de salvarse, de sacarse la consecuencia de la mala acción. Caía como guillotina, ¿sí? Y sin enojo. Las excursiones a pie, bajo la lluvia, atravesando ríos helados o con granizo o con lodo, ¿sí? Y con tenis y con equipo muy ligero, donde lo importante era lo que no mata, fortalece. Y síganle, chamacos, ¿sí? Y hacer caminatas de 30 kilómetros en un domingo. Así crecimos. Y eso fue maravilloso, porque nos dio consistencia, nos dio estructura. Y cuando el no de mi papá era no, era no. Alguna vez dijo, es de sabios cambiar de opinión. Ya lo pensé bien y me equivoqué yo. Entonces sí procede. Pero era muy rara vez y era después de una larga reflexión. El no era no, el sí era sí. Fundamental. Y además está en la palabra de Cristo, en el Evangelio, ¿no? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Entonces, lo primero que yo les pediría a todos los que quieran evitar el desarrollo de vicios en sus criaturas de cualquier edad, incluso en su pareja, no hay cómo estructurar una vida consistente. Discutía yo esta semana, el domingo, con una persona que me sigue mucho y hoy no pudo venir porque tuvo un problema de trabajo. Y le decía yo, tu agenda, tu agenda, tu agenda. Porque la agenda no es para tenerla en una computadora. La agenda es para seguirla. Y si una persona tiene una agenda y la sigue, está creando una estructura. Y eso está íntimamente ligado con la segunda manera, la segunda forma de criar hijos viciosos. La que se me ocurrió, hay muchas más, pero voy a la segunda. La segunda forma mediante la cual se puede crear un hijo vicioso es lo que llamamos prometer y no cumplir. Prometer y no cumplir. Sí, mira, si haces esto, te doy tal cosa. No, sí, hijo, hace mucho que no salgo contigo. Esta semana vamos al fútbol. No, sí, mijita, tienes razón, te voy a hacer tu fiesta, tu festononón de 15 años. Y unos días antes, no, pues fíjate que no junté el dinero, no hay fiesta. Estar prometiendo lo que sea y no cumpliéndolo, ¿qué sentimiento genera en el niño? Fíjense muy bien, hagan de cuenta que el papá que promete y no cumple, que la mamá que promete y no cumple, se mete algo que no sé si así se llame aquí, buró de crédito, pero con todas las 5 estrellas rojas. Nadie le va a prestar nada porque no tiene crédito. Entonces, el niño adquiere un sentimiento de incredulidad. No le crea a su papá, no le crea a su mamá.
Los padres han perdido su crédito porque prometen y no cumplen. Y no importa que alguna vez cumplan, aplica la regla 1. Si prometes y alguna vez cumples, pues ya eres inconsistente. Y entonces, aparte de que eres inconsistente, prometes y no cumples, entonces ya estás creando dos causas que muy probablemente van a llevar a tu hijo, ¿sí?, al desarrollo de alguno de los vicios que están aquí en el árbol del vicio, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes podría levantar la mano y decir, no aplica en mi caso? Yo, si prometo algo, lo cumplo. A ver, manitas levantadas. Nadie levantó la mano. En 60 personas, nadie dijo yo. Bueno, entonces ya tienen una menuda tarea, ¿no? No importa que prometan. Bueno, primero hay que pensar que prometen, ¿sí? Primero hay que estar muy conscientes de que hay muchas cosas que prometemos que no podemos cumplir. Mejor no prometan nada. Mejor digan, ya veremos, no lo sé, depende de las circunstancias, a ver qué pasa. Si se da tal y tal, si se da A más B más C más Z, pues a lo mejor sí se puede, pero a lo mejor no. Si no puedes tener la certidumbre de cumplir lo que prometes, no prometas nada. Y le vas a dar a tu hijo la certidumbre de tu palabra de honor. Díganme, por favor, ¿qué tan común es hoy confiar en la palabra de honor de alguien? Luego menean la cabeza, ¿no? O alguien todavía dice, sí, hoy está de moda la palabra de honor. ¿Quién diría que sí? A ver, nada. Cuando yo era chavo, la palabra de honor era una certeza absoluta. Hasta entre compañeros en la escuela primaria y secundaria. Oye, no decíamos cosas tan estúpidas como neta, no. Decíamos palabra de honor, palabra de honor. Y el apretón de manos no era así, era así. Y a veces las dos manos. Palabra de honor que sí. Sí te presto, sí te ayudo, sí voy contigo, sí te perdono, sí te creo. Era maravilloso porque todos vivíamos en paz. Fíjense, en un salón de 50, los malos eran 4 o 5 cuando mucho. Hasta la prepa, hasta mi prepa, todavía en la universidad, los malos eran unos cuantos. Y los buenos, los estudiantes buenos, éramos la gran mayoría. A veces los directores se devanaban los sesos para repartir las 8 medallas de primer lugar que generalmente daban en cada grupo de 50. Y hoy es exactamente al revés. Los que se quedan a estudiar son 4 de cada, no, son 4 pero de cada 100. 4 de cada 100 procuran el comportamiento virtuoso, racional, inteligente, responsable. ¿Por qué? Porque saben que su principal ocupación es estudiar. A ver, imagínense en un salón de clase, el maestro no llega, a las 8 y pico el maestro no llega. ¿Qué se empieza a oír? Ya vámonos. No llegó. ¿Qué hacen los muchachos? Como tropel, ¿no? A la puerta. Más sea aquí que el buen Fernando se pone en la puerta y les dice, compañeros, por favor, regresen a sus pupitres que a la escuela venimos a estudiar. ¿Qué le harían? Pamba con picayelos, ¿no? Te agujera en la espalda, ¿no? Y te queda el mote de nerd para el resto de tus días, ¿no? ¿Sí? Entonces, la segunda conclusión, la segunda propuesta es, prometen, cumplan. Pero antes de prometer, piensen. Ahora, ¿cuáles son los efectos conductuales de la promesa no cumplida? Fíjense muy bien. Lo que se ha analizado a escala sociológica es que el muchacho, el niño frustrado por la promesa incumplida de sus padres, siempre va a encontrar un sucedáneo, siempre va a encontrar un sustituto, siempre va a encontrar un amigo, un compañero, un profesor, un cuate de la colonia, un chavo banda, ¿sí? Uno de esos que venden droga,
narcomenudista, o un adulto manipulador, incluso un pederasta. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el perfil de los niños, de los chiquitos que son fácilmente víctimas de un pederasta, sea o no sacerdote, sea o no político, o sea o no de cualquier religión? ¿Cuál es la estructura de personalidad de un niño que permite que un adulto abuse de él y además sin denunciar? Que tiene muchísimo miedo a decir lo que le está pasando. Obviamente es un niño que no tiene autoestima, que no tiene autoaprecio, que no tiene seguridad en los adultos que lo rodean. Y si este pederasta le ha dicho la infinidad de barbaridades mentirosas que les dicen, por ejemplo, algunos curas pederastas dicen que es un acto sagrado y además les dan una cruz de oro y la traen al cuello. Sí, se han salido a flote muchísimas cosas. Pero mañana les voy a leer una carta en la cual un judío replica a los acusadores de la Iglesia Católica: a ver, señores, orden. Esto es como una pequeña digresión. Ustedes no saben en realidad cuáles son las cifras reales de pederastia en la Iglesia Católica comparadas con otros muchos grupos humanos. Es impresionantemente baja esa cifra. Pero volviendo a lo que nos ocupa, el niño frustrado porque no se le cumplió lo que se le prometió siempre va a encontrar lo que se llama un satisfactor sustituto. Díganme, por favor, en este ambiente de Arizona o de Los Ángeles o de Chicago, de cualquier ciudad chiquita, mediana o grande de USA, ¿cuál es el satisfactor sustituto más socorrido? Las drogas. Si el 60% de las drogas del mundo se consumen aquí, ¿cuál es el satisfactor que tiene a la mano? Y no importa el nivel sociocultural o socioeconómico, está al alcance de cualquiera. La marihuana, la cocaína, las metanfetaminas, no hay ninguna dificultad en conseguirlas en ningún barrio de ninguna ciudad, ya prácticamente ni en México. México ya es un país también consumidor, no nada más es un país comerciante en narcotráfico, ya es consumidor también. En todas las fiestas a donde van mis nietos, invariablemente corren ríos de marihuana y hasta de cocaína y de metanfetaminas. Por fortuna ellos crecieron en un hogar sumamente sólido, sumamente estable, y hasta les da asco o no van, ¿sí? Y cuando van es porque ni modo, tenía que ir por alguna ceremonia oficial. El asunto entonces es que siempre van a encontrar el satisfactor sustituto. Hay otros, como cuáles, aparte de la droga: el alcohol, el cigarro y un riesgo tremendo. México y Estados Unidos, no sé si más México o si más Estados Unidos, son países que sufren sobrepeso mórbido. Entonces, ¿cuál es el sustituto para satisfacer el hambre de caricias? Que no se cumple con la promesa no cumplida, que no se cumple en un ambiente desestructurado o inestructurado. El satisfactor más socorrido después de las drogas, pues es la comida. Además está al alcance, por todas partes hay máquinas de comida, en todos lados. Sí, conseguir una comida chatarra por un cachito de dólares es facilísimo. Una hamburguesa de $1 y pico, ¿sí? Una soda de 50 centavos o de menos, es al alcance de cualquiera. Entonces, como el organismo humano no puede pasar sin estímulos, la persona que no tiene estímulos consistentes busca satisfactores sustitutos: drogas, alcohol, sexo, cigarros y sobre todo, lo que estoy diciendo, comida. Y entonces de aquí se deriva pues todo lo que estamos viendo con el nombre de intemperancia. Intemperancia es lo contrario a la templanza. Y lo contrario a la templanza pues es la gula, es la lujuria, etc. Y finalmente hay un recurso al que cada día más nuestros jóvenes, niños, adolescentes recurren, y es la pornografía.
la pornografía. Es impresionante la cantidad de chamacos e incluso de adultos de todas las edades cuya principal fuente de satisfacción es ver pornografía, masturbarse con la pornografía, sustituir una pantalla de vidrio o de plástico, sustituir a una persona viva a la que podrían amar por una pantalla. Impersonal, inhumana, distante y en la cual no se forma una relación interpersonal. Simplemente se queda uno encerrado en el placer que se procura al propio organismo de la manera más hedonista, más egoísta y más absurda posible. Pero todo esto ocurre precisamente porque yo sí puedo cumplirme mis gustos. Yo sí me puedo encerrar en mi planeta. Mi papá no cumple, mi mamá no cumple, pero yo sí me cumplo, yo sí me autocomplazco, yo sí me autosatisfago. ¿Correcto? Bien, sobre este punto, una última advertencia. Muchas personas que me siguen en consulta privada, en talleres, me dicen: oye Juan Bosco, pero fíjate que yo ya tengo un año portándome bien. Desde que llegaste en septiembre, yo todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, lo estoy siguiendo al pie de la letra, te estoy obedeciendo, estoy portándome de una manera excelente desde hace un año, pero mi familia no responde, mis hijos no me creen. ¿Por qué? Si ya tiene desde septiembre del año pasado hasta agosto, ya casi 12 meses, portándose de una manera consistente, de una manera no autoritaria, de una manera cercana, con caricias adecuadas, con un tiempo estructurado y otras muchas cosas que han ido aprendiendo. ¿Por qué los niños no han cambiado? Nada menos el sábado o el domingo me decía una de estas familias: es que yo cuando les digo a mis hijos, a ver, los invito a tal cosa, los niños me dicen: no papá, ay no papá, ay hijita, a ver, te quiero acompañar, ay no papá, yo voy sola. Entonces me dice este señor, que tiene un año de entrenamiento: ¿por qué mis hijos no han reaccionado como yo espero que reaccionen si yo ya cambié? Entonces le explico al grupo lo que le expliqué a él. A ver, ¿qué es más fácil en cualquier deporte? Por ejemplo, fútbol. ¿Qué es más fácil, meter un gol o evitarlo? ¿Qué es más fácil? Evitarlo. En un partido de béisbol, ¿qué es más fácil, ponchar a un corredor o meter un jonrón? Poncharlo. En un partido de fútbol americano, ¿qué es más fácil, tumbar al que va corriendo con el balón, o impedir el pase del quarterback, o romper el juego del contrario? Eso es un paquete. ¿Qué es más fácil, esto o anotar? ¿Qué es más fácil? Destruir. No importa de qué deporte me hables, invariablemente en cualquier juego de la vida o en cualquier juego deportivo, destruir es muy fácil. Y el otro ejemplo que quiero que esté presente en su cabeza: un partido de fútbol dura 90 minutos. Bueno, vamos a imaginar que esos 90 minutos son equivalentes a 14 años de la vida de una persona. ¿Cuánto tiempo puede tardar en caer un gol de cualquiera de los dos lados? 90 minutos o 95 si es que el árbitro compensa. En el último segundo puede caer el gol, pero ¿durante cuánto rato pudo no haber caído? ¿En cuántos partidos de béisbol no hubo jonrones? ¿En cuántos partidos de fútbol el resultado fue 0-0, a pesar del brutal esfuerzo por meter un gol? Entonces, si es más fácil destruir que construir, y si lleva muchísimo más tiempo la acción destructiva que la acción constructiva, apliquémoslo esto al cambio de nuestros hijos. ¿Tú quieres cambiar una vida de 14 años en un año? ¿Se puede? No. ¿Se puede cambiar en un año
un matrimonio de 30 o de 25. Miren, muchas personas, incluso algunas hoy fueron a mi consultorio. Es que, doctor, yo quiero platicar con usted porque quiero que me resuelva esta bronca, este problema. Y le dije, no, a ver, yo no resuelvo problemas. El que lo vas a resolver eres tú. Ay, doctor, ¿cómo yo? Ay, no, qué pena, qué trabajo, yo no sabía eso. Sí. Tus problemas los vas a resolver tú. Yo te puedo ayudar a cómo hacerle. ¿Sí? Como aquel cuate, ya lo conté, ¿no?, que cobra $1,000 por apretar un tornillo, y el señor que paga se enoja por eso y le dice, no, mándame su factura desglosada. Y regresa la factura desglosada y dice, por apretar un tornillo $1, y por saber cuál tornillo apretar, $999. Entonces yo sé cuál tornillo apretar, pero luego la gente va y se los desatornilla. ¿Sí? Llega uno, ay, sí, deberías ir, dice el marido, deberías ir con Bosco, no sabes qué cosas tan importantes dijo. Se la pasó hablando de ti, vieja. O al revés, ¿no? Digo, a ver, no va por ahí. No se trata de que llegues a tu casa a darle clase a tu familia de lo que oíste. Se trata de que llegues a tu casa a aplicar todos los días lo que vayas aprendiendo. ¿Y sabes cuánto tiempo te vas a tardar en cambiar la conducta de un chico de 14 años? No lo sé. No hay garantía. No lo sé. No hay garantía, repito. Lo único que sé es cómo sí se puede lograr el cambio. Consistencia. Consistencia. En aquello que tú vas aprendiendo, si lo aplicas todos los días, puede ser que dentro de un año el chamaco te empiece a decir, como que ya te creo, papá. Ya te creo que si te digo que reprobé, ya te creo que no te vas a enojar y no vas a sacar el cinturón y me vas a dejar las pompis como hamburguesa aplastada, ¿no? Puede pasar mucho tiempo para que recuperemos nuestro crédito. Ahora, hay papás que ahorita ya cambiaron en el último año, ¿sí? Aquí hay varios, los reconozco en el grupo, han hecho cambios espectaculares. Fíjese, lo que voy a decir es muy grave, y lo voy a decir despacito. Ese papá pudo haber perdido la oportunidad durante la niñez de ese muchacho que ahora tiene 18 años, o 28, o ya es mayor de edad. Pudo haber perdido la oportunidad de formar un vínculo afectivo. Este va a ser el tercer motivo de crear un niño vicioso. ¿Por qué ese muchacho sigue ingiriendo marihuana? ¿Por qué insiste en comerciar, en ser narcotraficante? ¿Por qué insiste en que, no papá, no me pidas eso? No papá, no puedo dejar de consumir. No puedo. No me pidas cosas imposibles. ¿Por qué, a pesar de que ese chamaco sabe los efectos letales de cualquier droga, por leve que sea, en su propio cerebro, por qué siente que no puede dejarla? Es más, no quiere dejarla. Está incapacitado para dejarla. No es que sea un adicto irremisible, no es que sea un adicto terminal que ya tiene el cerebro medio destruido, no. El problema, y voy a insistir mucho en esto porque puede ser el caso de muchos de ustedes, el problema es que no se formó un vínculo en la niñez. Entonces, ¿cuál es el tercer motivo por el cual nuestros niños pueden ser viciosos? Porque no formaste un vínculo afectivo. Y tú cambiaste cuando ya el chamaco tenía 18. Pero no hubo el vínculo afectivo que convenía haberlo formado cuando él tenía 3, o 1, o 5, o bueno, siquiera 12 o 14. Como nunca formaste el vínculo afectivo, entonces ese lazo afectivo, tú caminas en esta dirección, pero él no camina contigo en esta misma dirección. Él va para la dirección contraria, porque no hay ese lazo afectivo, porque no lo formaste en su niñez. Entonces,
a los que me reclamen, es que ya tengo un año cumpliendo sus normas, políticas y conocimientos y mi hijo está igual o peor. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Y por qué? Porque no formaste el vínculo afectivo. Entonces, ¿y ahora qué hago? Pues mira, ahora no te vas a tardar un ratito en formar el vínculo afectivo. Puede ser que ese vínculo afectivo irrompible te tardes años en formarlo. Después de los 14 o 15 años, recuperar afectivamente a un hijo, hombre o mujer, es muy difícil. No quiero decir imposible. En mi experiencia profesional he tenido la gratísima experiencia de vivir un proceso que se llama reparentalización, que consiste en que la persona que nunca tuvo un vínculo afectivo con sus padres forma un vínculo afectivo con el terapeuta. Y entonces son mis hijas. No importa que tenga 60 años. Hay señoras de 60 años que se sienten mis hijas o mis hijos, aunque tengan 70, no se diga si tienen 20. Y entonces el terapeuta asume el papel de padre. Sí, soy un papá para cientos de personas. Lo he sido, lo soy y lo seguiré siendo. Pero es un papá que no le dice el deber ser, que forma un vínculo, ¿sí? Que escucho, que reconozco, que acaricio, que abrazo, que tranquilizo. Sí, marco directrices, claro, pero ante todo lo importante es formar una vinculación afectiva. Si se forma esa vinculación afectiva entre el terapeuta y el paciente, él empieza probablemente, se pone en posición de abrirse a formar un vínculo con su propio padre o con su propia madre. Es como un preentrenamiento. Es como un, mira, sí hay personas en las que puedas creer. Nada menos un adulto de 45 años me dijo la semana pasada, yo hasta que lo conocí a usted, doctor, y ver cómo se ha portado usted conmigo, pude creer que todavía hay personas buenas en este planeta. Ese es el papel de un terapeuta cuando reparentaliza. Pero entonces, a ver, la mayoría del grupo tiene hijos muy jóvenes. La mayoría del grupo tiene adolescentes o niños. ¿Qué les toca? Si sus hijos son menores todavía de 15, 18, 12, todavía pueden formar el vínculo. Porque el vínculo afectivo es muchísimo más poderoso para formar un niño triunfador, un hijo triunfador, que cualquier regla de conducta. A ver, lo explico de una manera un poco más técnica. En la primera posibilidad, que no forma vínculos, ¿cómo es papá? Muy trabajador, muy cumplido, muy inteligente, muy honesto, no tiene vicios, da un magnífico ejemplo. Pero llega a su casa a ver tele. Y así se pasa el domingo viendo tele o con sus aficiones. Va al fútbol, ve el partido y todas sus repeticiones, ¿no? Si es aficionado al fútbol es mortal. Y no dedica tiempo a formar vínculos con su propia familia. Sigue portándose bien, sigue trabajando, sigue ascendiendo de puesto, forma una empresa y le va bien, y le va bien, y le sigue yendo bien. Y llega un momento en el cual el padre sufre y hace sufrir a sus hijos lo que se llama el síndrome del padre ausente. Ese padre que gana todo el dinero es un ganador, no es un triunfador. Ese padre no formó vínculos con sus hijos. Fue un padre ausente. ¿Cómo es ese hijo? Pues es marihuano, es un nini, es un bueno para nada. Y entonces el papá dice, pero ¿cómo? Si yo le di el mejor ejemplo, ¿cómo? Además yo le pagué toda su escuela, desde la primaria hasta la universidad, y me sale con esto. Pues sí, le diste un magnífico ejemplo y le diste reglas de vida. Es más, lo mandaste a una escuela católica, lo mandaste con los legionarios, con el Opus Dei, con los salesianos, con quien haya sido, donde aprendió hasta teología. Pero ¿saben qué?
Eso no educa la voluntad. Eso no educa a una persona virtuosa. Por eso el título de mi libro lo repetiré hasta la saciedad. Solo quien se siente amado puede ser educado. O dicho en este tercer motivo, que produce niños viciosos. Si no formaste un vínculo afectivo, tu buen ejemplo sirve para una pura y dos con sal. Para nada. Entonces cuestiónense. No importa qué tan buenas personas sean ustedes. No importa que vayan a misa cada 8 días o diario. No importa que pertenezcan a alguna cofradía del grupo de oración fulano y de los caballeros templarios y de las damas de la oración y no sé cuánto rollo. Sí, está bien que lo sean, pero eso es absolutamente inoperante si no formaste un vínculo. Y si recorro el grupo, estoy viendo personas que se pasan su vida en la iglesia. Es más, podrían dar clases de teología. Y no las voy a ventanear, pero están aquí en este momento. Son personas de altos conocimientos eclesiásticos, de altos conocimientos teológicos, que pueden ser catequistas, y de hecho lo son. Y dan clases de catecismo, y llevan a los niños a hacer su primera comunión. Y son profundamente marianos, y se hincan ante el Santísimo a pedirle por sus hijos. Pero sí, a ver, ¿cuándo Dios va a hacer por un ser humano lo que ese ser humano no hizo? ¿Cuándo Dios va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Así es Dios? ¿Él hace lo que nos toca hacer? Pregunto. ¿Quién diría que sí? Espero que nadie. Porque Él nos hizo libres. Él nos dio libre albedrío. Él nos dio inteligencia. Él nos dio capacidad de decisión. Entonces, si tú crees que por andar dando clases de catecismo y por estar metida en la iglesia mañana, tarde, moda y noche, y saber teología y la historia de los papas y liturgia y mil de cosas más ligadas a la religión, si tú crees que así vas a educar un buen hijo, qué equivocada estás. Así no se educa un buen hijo. Dice San Juan Bosco, la primera profunda alegría de un niño es sentirse amado. La primera necesidad profunda de nuestros hijos no es llevarlos a la iglesia. Sí, está bien, bautizarlos, muy bien, para que vivan en gracia. Pero una vez que los bautizas, a los 6 meses o chiquitos, no importa. Si tú no formas ese vínculo, así seas la mejor oradora sagrada de Estados Unidos o del continente americano, o así seas maestra de maestras en teología y hasta tengas como alumnos a cardenales y obispos y a sacerdotes, y así seas la entrenadora más famosa en liturgia o en actos religiosos de tu región o de tu país, y no formaste un vínculo con tus hijos, no sirvió lo que haces para absolutamente nada en términos de evitar que tu hijo sea un esquizofrénico, un vago, un nini, un fracasado, un derrotado, un enfermo, un criminal, un narcotraficante o simplemente una persona depresiva y triste, que se pasa la vida con videojuegos y encerrado en su cuarto sin querer salir. Por lo tanto, es tiempo, madres, padres de familia, no importa qué tan mal esté la situación en casa, no importa qué tan terrible sea la situación de sus hijos, bájenle 3 velas al Santísimo y enciéndaselas a su hijo. A Dios háblenle de su hijo, pero a su hijo no le hablen de Dios. A su hijo denle caricias, tiempo y reconocimiento. Y probablemente empezarán a formar un vínculo, aunque sea muy tardíamente. Aunque sea después de vejez, viruela. Aunque sea después de los 30 o de los 40. Formen ese vínculo. Y para eso tenemos la fórmula nutricional básica, que muchos no la han oído, y me disculpo con los que ya la escucharon y la conocen muy bien, no está de más que la vuelvan a oír. Se forma el vínculo, ¿cómo? ¿Cómo se forma el vínculo?
A ver, de los que saben cómo se forma el vínculo, espero buenas respuestas.